Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy quiero hablarles de algunos de los libros que he estado leyendo, que he tenido últimamente la oportunidad de leer un poquito más, y hubo 3 específicamente que resaltaron entre esos otros libros que he leído que me gustaron mucho por varias razones, así que les quiero hablar de ellos. Y creo que algo bueno de estos libros es que son libros que había escuchado de ellos y como que me había emocionado, o sea, eran libros sobre los que sí tenía expectativa y la verdad es que la cumplieron, y eso siempre es muy bueno porque a veces es decepcionante cuando tienes muchas ganas de leer un libro que has visto recomendado o que te llamó mucho la atención y piensas que te va a gustar mucho y no te gusta. Es muy triste cuando pasa eso, me ha pasado varias veces, entonces cuando pasa lo contrario es muy bueno. El primero es Dura una eternidad y en un instante se acaba, de Anne de Marquén. Este es un libro que vi recomendado en Instagram, creo que era un post de libros raros, algo así, no estoy muy segura. Y lo que me llamó mucho la atención es que la narradora de este libro es una mujer zombie. Y lo que me terminó gustando mucho de este libro es que tiene muchos matices, es varias historias en uno, porque siento que en la superficie sí te da eso que te promete, o sea, es una historia apocalíptica en donde hubo un ataque zombie y ahora vemos a la protagonista y a otro grupo de zombies que viven en un edificio y vemos un poco como esta parte de cómo es su vida. Entonces está interesante como conocer esa parte de desde cómo lo cuenta una zombie, porque pues generalmente cuando es este tipo de libros apocalípticos pues tenemos la otra parte, ¿no? De los sobrevivientes humanos, los que sí están vivos. Esa es la historia en la superficie, pero en la profundidad de este libro tenemos realmente una historia de amor incondicional y de pérdida y duelo. Esta es una historia en donde vemos a este personaje lleno de anhelo y de añoranza. O sea, este libro es la definición de anhelo. ¿Y por qué lo digo? Bueno, porque, y esto no es spoiler, viene en la sinopsis del libro, nuestra protagonista zombie está constantemente recordando a la persona que alguna vez amó. Y esto en el libro es muy importante porque los zombies aparentemente pueden pensar y hablar, al menos así lo vemos desde el punto de vista de nuestra protagonista, pero prácticamente no recuerdan absolutamente nada de sus vidas ni de quién fueron, tienen todo bastante borroso, no recuerdan ni su nombre, entonces ella no recuerda nada de quién es ella, pero sí recuerda a la mujer que amó. Así que también, por si quieren leerla este mes, que lean historias LGBT todo el año, honestamente, pero esta es una historia sáfica. Entonces tenemos por esta parte la historia de la vida de la zombie como la vive actualmente, pero también la otra parte es como ella sale en esta travesía para encontrar a esta mujer que amó en el único lugar que recuerda haber estado con ella. Entonces ahí viene esta parte que les digo como de pérdida y de duelo y de amar a alguien que muy seguramente ya nunca vas a volver a ver. Pero también no solamente es como el perder a este ser amado, sino también de la parte como de su identidad, de quién es ella, también está, pues sí, esta pérdida de la identidad personal y también de la humanidad. Y por eso también siento que este libro se vuelve de repente como muy reflexivo, hasta filosófico podría decirse, porque pues se va mucho a estos cuestionamientos de qué significa estar vivo, qué significa la existencia, y por el contrario también reflexionar sobre la muerte, porque pues ella y todos los demás zombies están en este estado de no muertos. Entonces también ahí hay como estas reflexiones sobre el sentido de la vida y el sentido de la muerte. Y siento que además es un libro, como les digo, o sea, como con cosas en la superficie, pero también está lleno de metáforas y creo que al final termina siendo como una alegoría de la pérdida, del duelo, apoyada en ser también una historia de zombies, porque creo que dentro de todos estos pensamientos que va teniendo nuestra protagonista zombie, mucho se trata también como de ir desentrañando emociones y sentimientos que están ahí en algún lado de ella, pero ella como no muerta, como zombie, le cuesta mucho
poder desentrañarlos y también poder nombrarlos. Entonces es también como una travesía a poder nombrar eso que ella piensa y eso que ella siente. Y realmente cuando terminé de leerlo, me quedé como una sensación de repente que no estaba segura que había entendido como todas las imágenes, porque como les digo, hay metáforas, hay varias metáforas, que se vale también, por ejemplo, como de animales, que por ejemplo la acompañan no está, o están con ella o así. Entonces como seguramente, o sea, son como simbólicos, no es como tan literal. Entonces siento que tiene partes como quizá muy enigmáticas, que no, quizá probablemente tengas que ir a buscar qué significa este animal, cuál es el símbolo de tal cosa, ¿no? No es tan evidente, y de hecho creo que eso fue una de las críticas que le vi a este libro. Había gente que se quejaba de que como que estas personas pensaban que eran como libros que como que te decían mucho y te enredaban, pero en realidad no te estaban diciendo nada. O sea, sentían que era como que querían ser muy profundos con algunas frases, pero en realidad no. Esa fue como la queja que yo vi. Pero a esto yo pensaría que, no sé, o sea, siento yo que al menos en estas críticas que vi fue como que querían todo explicado, o sea, todo como, por ejemplo, que la protagonista vaya de aquí a acá significa esto, que este animal la acompañe significa esto, ¿no? O sea, como todo muy explicado así en nuestra cara. Y como siento yo que ahí falta también pues aplicar nuestro propio pensamiento crítico y tratar de desentrañar esas, o sea, hacer como interpretaciones, no necesariamente, o sea, hay libros que lo hacen, que te lo dicen todo ahí y te lo explican todo, y hay libros que no, como este. Y a mí personalmente, pues me gusta más quizá este tipo de libros. El siguiente libro del que me terminé enamorando fue Niña Pájaro Glaciar de Mariana Matija. Este libro lo había visto en un montón de lados y veía que a muchas personas les gustaba, entonces también, o sea, por eso me llamó la atención, además de que vi que era un ensayo. Y creo que esto entra también dentro de un tipo de libros que particularmente yo disfruto mucho, que son los que como que abren tu perspectiva a otras realidades, a otras formas de concebir el mundo. ¿Qué es lo que siento yo que hace Mariana Matija en este ensayo? Acercarnos a otra forma de percibir la realidad, más allá de la individualidad y más allá de lo humano como el centro de todo. Algo que me gustó mucho de este libro es la forma en cómo usa el lenguaje la autora, porque logra que sea muy cercano y muy cotidiano a la vez, y que la forma, o sea, su registro de voz no se siente como artificial, porque muchas veces siento que cuando los autores tratan de sonar como cercanos y utilizar el lenguaje del día a día, a veces se termina oyendo pues muy artificial, falso, como que eso justo se ve como muy trabajado y no te permite conectar. Y al contrario, totalmente Mariana Matija lo logra. Se siente como si te estuviera platicando algo con palabras muy bellas, y no se nota, como les digo, ese esfuerzo como de sonar natural que a veces en otros libros pasa. Su voz se siente muy auténtica y eso te permite conectar con lo que te está contando, y pues esto en un ensayo personal, que creo que es lo que sería el libro, es muy importante, porque no solo es como alguien contándote sus experiencias, sino reflexionando sobre ciertos temas a partir de eso que te está contando. Que esas dos cosas no se pelean. Podemos hablar de temas complejos con nuestras palabras del día a día. Y pues con este tono natural y cercano, Mariana Matija nos habla de la naturaleza, del capitalismo, del lenguaje, la memoria, colonialismo. Todo a partir de su experiencia personal, de contar su relación con todo su entorno natural, con los seres vivos, con los animales humanos y no humanos. Y se siente como una invitación a, como diría la autora, mirar más allá de nuestro propio ombligo, que justo les digo que es como dejar de ver únicamente nuestra propia individualidad y ver todo lo que hay más allá. Y es una invitación, pero también es una exploración del por qué no lo hacemos, de
qué sistema hay y cómo funciona el mundo para hacernos sentir que no podemos mirar más allá, que no debemos mirar más allá, que pareciera que el mundo está diseñado para compartir y para ejercer una sola experiencia de vida que es como la valorada y la buena. Y esto es en gran parte también lo que se cuestiona, o al menos lo que yo siento que se cuestiona la autora, como en realidad hay esta única forma de vivir el mundo y de experimentar nuestra vida. Y justo ahí cuestiona pues la vida centrada únicamente en lo humano, en la humanidad y en la acumulación de material, de capital. Es ahí donde viene este cuestionamiento y esta invitación a experimentar la vida más allá de lo humano y más allá de los bienes materiales y el capital, a observar qué nos dice la tierra misma y qué nos dice todos los demás seres vivos que también habitan este mundo con nosotros. Y además de esto que les decía del uso del lenguaje como para exponer sus puntos, otra parte que me gusta mucho en cuanto al lenguaje es su uso como para reinterpretar y resignificar experiencias de vida. Por ejemplo, hablar del duelo o de la memoria o de la extinción de los animales o del ecocidio o de lugares de la naturaleza, pero con palabras que no son las que normalmente utilizamos para hablar de ello ni asociamos a esas. Porque siempre me gusta mucho cómo esto logra destacar que importa el cómo nombramos las cosas, que eso influye en cómo lo vivimos. Siempre me gusta mucho esta parte de ver cómo la lengua en algunos aspectos moldea nuestra realidad. El cómo nombramos las cosas importa, y en general también, por ejemplo, o sea, un ejemplo de esto y también un ejemplo de algo que me recordó este libro fue, creo que era, no recuerdo qué animal era en Argentina, si un gorila, un elefante, lo sé, son animales muy diferentes, disculpen, pero recuerdo que había un animal en un zoológico que llevaron a juicio y nombraron como persona no humana para poder apoyarlo. Y, o sea, creo que ese nombrar como persona no humano, o sea, ya da como un poder a esta palabra y toda una conceptualización diferente. Y siento que esa experiencia, por ejemplo, que les estoy contando en este ejemplo, se siente mucho a lo largo de todo el libro. Y si ustedes ya leyeron este libro, lo entenderán que claramente se quedó para siempre dentro de mi paisaje interno. El último libro no lo tengo en físico, lo escuché en audiolibro en Storytel y es El descontento de Beatriz Serrano, que es una autora española. Siento que casi no leo libros de autoras españolas, pero bueno, este fue uno que se coló dentro de lo que leí y la verdad es que ya había escuchado de él anteriormente, pero creo que lo leí en el momento adecuado. Es de esos libros que llegan a ti y que puedes leer cuando te toca leerlos, por así decirlo. Este libro sigue la historia de Marisa, que es una mujer española de 40 años que vive en Madrid y que trabaja en una agencia de publicidad. ¿Qué es lo que resalta de esta mujer? Bueno, que odia el sistema que la hace tener que ir a trabajar todo el día y todos los días de su vida para poder subsistir. Y con esta premisa podemos ver cómo el libro es una crítica a varias problemáticas, pero lo interesante aquí es el cómo lo hace la autora, y esto es pues a partir de el humor y de la sátira y de evidenciar situaciones ridículas de los ambientes laborales del día a día. Específicamente se enfoca en uno que es el ambiente empresarial. Siento que aquí en México lo que ella critica vendría siendo como lo que le llaman los godines o los oficinistas, pero o sea, un poco como sí, el entorno de los oficinistas, pero también como en general todo este sector corporativo. Y creo que si tú has trabajado en una oficina y has experimentado en carne propia la vida godín, la vida de oficinista, te puede llamar especialmente la atención, te puedes identificar con varias situaciones, y aún más si tú has trabajado en una agencia de marketing o de publicidad, probablemente identifiques todas estas situaciones ridículas.
Hay en este libro, a partir de la voz de Marisa y las situaciones que vive, una crítica, por ejemplo, a la organización vertical de las empresas, a las jerarquías, a las dinámicas de poder, a los falsos discursos de motivación que solo son en pro de la empresa y al sinsentido de ciertas actividades laborales. Y pues Marisa, a pesar de ser este personaje pues que claramente odia el sistema y lo critica, en realidad también es una mujer atrapada dentro del sistema que no solamente le toca criticarlos, sino también replica y reproduce los mismos vicios del sistema que ella está criticando, también partiendo como de un punto de buscar la salida, de preguntarnos si hay realmente salida y cuál es la salida que claramente Marisa no la está encontrando, porque además dentro de lo que cabe pues es una mujer privilegiada. Pero bueno, el libro va más hacia esta parte de cómo al estar atrapada dentro de ese sistema que odia, le provoca estrés y ansiedad y depresión, y que muy probablemente no es la única que el sistema le provoque eso, básicamente a todo el mundo. Y justo en esta parte de Marisa estar buscando como un escape a este sistema, o sea, la llevan como a tener pensamientos desesperados que son, o sea, justamente es como lo que el sistema provoca, y pensar que solamente si tiene un accidente y puede dejar de trabajar, va a estar más contenta, o justamente si deja de existir en este mundo también podría estar más contenta, o si fuera rica, claramente. Y justo ahí siento que también viene mucho como esta parte también de la sociedad y de cómo está como esta narrativa del trabajo y del éxito que nos han contado, que siento que aquí en México también tendré que ver como esta narrativa del echaleganismo, de si le echas ganas va a salir bien y vas a cumplir todos tus sueños, cuando realmente vivimos en un sistema que no corresponde con eso. Y algo que también pues critica mucho el libro es cómo cómo mucha gente ha internalizado esta narrativa que ni siquiera, pues sí, o sea, no hay como este cuestionamiento del sistema que viven, sino que incluso lo que hace esta narrativa de estos sistemas es como querer que las personas, más bien que las personas quieran formar parte de ese sistema, porque además les daría un estatus. Y sí, ya después cuando terminé este libro, que a mí particularmente me gustó mucho, porque me gustó o sea, esta crítica al sistema, como la sátira, lo ridículo, también me hizo reír en varias partes. Cuando vi reseñas del libro también como para ver qué habían pensado otras personas, me di cuenta que quizá muchas personas también, o sea, como viendo sus opiniones, quizá no les gustó el libro porque forman parte de esas personas que no se han puesto como a cuestionar realmente este sistema de trabajo y esta narrativa empresarial, y que probablemente no les gustó porque se benefician de ese sistema. Y como diría Mariana Matija, no pueden ver más allá de su ombligo. Y ya estos fueron 3 libros de todos los que he leído últimamente que resaltaron, que me gustaron mucho. Cuéntenme en los comentarios si ustedes ya los han leído o si les llamaron la atención. Si ya los leyeron, también díganme si están de acuerdo con algunas cosas que dije o no. Siempre me gusta saber también qué pensaron otras personas de los libros que voy leyendo. Denle like si les gustó y suscríbanse a mi canal si todavía no lo han hecho. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.